Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Seguramente, muchos de nosotros hemos padecido en más de una ocasión las bondades de la burocracia, tales como la lentitud, la injusticia, ineficiencia o falta de claridad. Pues esta clase de bondades también se da en el ámbito internacional y los países han tenido que soportarla. México, a lo largo de su historia, ha tenido casos estilo Fobaproa, donde es el pueblo el que tiene que pagar los malos manejos financieros de sus dirigentes. Tenemos el Fobaproa bancario, que todos o casi todos conocemos. Tenemos el Fobaproa de los niños, donde el gobierno se carranció los ahorros infantiles, y también existe el Fobaproa eclesiástico, que ni siquiera benefició a la iglesia mexicana, sino a una extranjera. En el siglo XIX, México tuvo que enfrentar un complicado e injusto reclamo que lo llevó a tribunales internacionales, en un caso del que poco o nada se habla. Hoy deseo platicarles un poco de esta historia. Es por eso que Yolo Camotes les presenta el día de hoy el Fondo Piadoso, el Fobaproa eclesiástico. En 1685, la corona española declaró irrealizable la conquista de California. Luego de fallidas expediciones, los soldados españoles simplemente encontraban imposible poder conquistarlas, y mucho menos colonizarlas. Pero eso no desanimó al sacerdote jesuita Eusebio Kino, quien fue uno de los integrantes de la última expedición colonizadora, y en su ánimo quedaba viva la decisión de misionar en aquellos territorios, junto también con padres jesuitas como Juan de Ugarte y Jesús María Salvatierra. Con ello, obtuvo la autorización del virrey a condición de procurarse a ellos mismos los recursos necesarios para su subsistencia y establecer que lo conquistado sería en nombre del rey de España. Los clérigos se dieron a la tarea de recaudar fondos para poder realizar su obra. Fue así como nació el Fondo Piadoso de las Californias, con limosnas y donaciones de acaudaladas personas de la Nueva España, y a la postre este fondo fue creciendo, conforme las mismas misiones fueron creciendo y creando riqueza propia, pues las misiones, además de centros religiosos, eran pequeñas entidades financieramente independientes donde se elaboraban toda clase de productos que eran vendidos al territorio de la Nueva España, así como el resto de los dominios españoles. Así este fondo, y para efectos de comprensión y sencillez, era algo así como una cuenta gigantesca de banco donde todos los ingresos de las misiones jesuitas en la Alta y Baja California eran depositadas, fueran limosnas, donaciones y venta de productos comerciales de cada misión. Además incluía también las propiedades pertenecientes a las misiones de la Compañía de Jesús. A pesar de su entusiasmo, el padre Kino no pudo ver realizado su deseo de propagar la fe en California, pues ya que por órdenes superiores de la Compañía de Jesús fue asignado a Sonora. Tocó al padre Salvatierra iniciar la labor con la fundación del Presidio de Loreto en la Baja California el 19 de octubre de 1697. Gracias a Salvatierra y a su incansable labor que lo llevó a enfrentar a las peligrosas tribus indígenas en la Alta y Baja California, que esta región se colonizó y comenzó a desarrollarse social y económicamente. Como punto anecdótico, y que fue mencionado en un video anterior, pero que no está de más recalcarlo, irónicamente el padre Salvatierra al morir no fue enterrado en algún lugar de la Alta o Baja California que tanto amaba, sino que en camino a la Ciudad de México falleció en Guadalajara, donde fue enterrado ahí mismo. Durante la Guerra de Reforma, sus restos fueron ocultados por temor a que fueran profanados. Hoy se encuentran bajo el altar principal de la Basílica de San Felipe Neri en aquella ciudad, sin lápida, sin marca alguna, bajo toneladas de piedra, inaccesibles y en el olvido. Pero retomando nuestra historia, fue en el año de 1767 que por cuestiones políticas los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles. Habían fundado 17 misiones en la Baja California, gracias a las constantes aportaciones de sus donantes, incluidos efectivo, fincas rústicas y predios. A la salida de la Compañía de Jesús, la fundación, esta gigantesca cuenta bancaria, ingresó en el Fisco Real de la Corona Española, representada en el Virreinato de la Nueva España, y el Papa, en Roma, declaró cerrada la fundación. Después de la independencia de México, esta cuenta llamada Fondo Piadoso pasó a manos del nuevo gobierno mexicano. Al firmarse el Tratado de Madrid el 28 de diciembre de 1836, por el cual se reconocía la independencia de México, no se hizo ninguna mención sobre el fondo, ni España solicitó indemnización o un solo peso del mismo, por lo que de facto el fondo pasó a manos del gobierno mexicano. 2 meses antes de la firma del Tratado de Madrid, se había erigido el Obispado de California, que abarcaba lo que en ese entonces era la Alta y Baja California, por lo que el gobierno de la República Mexicana confió al nuevo obispo García Diego la administración del mismo. 6 años después, el presidente Antonio López de Santana necesitaba dinero, así que mediante decreto decomisó el fondo, ordenando que sus propiedades fueran vendidas y el producto pasara a manos del Tesoro Nacional, arguyendo que no era una expropiación, sino un préstamo necesario para afianzar el federalismo y el Estado de Derecho, así como preservar las instituciones mexicanas.
comprometiéndose a pagar réditos de este préstamo forzoso. En 1844, el presidente José Joaquín Herrera devolvió al fondo las posiciones que no se habían logrado vender, pero los intereses no pudieron ser cubiertos. Al estallar la guerra entre México y Estados Unidos, el obispo García Diego había muerto y el nuevo encargado de la diócesis abandonó la ciudad de Monterrey en California, al ser ocupada por los norteamericanos el 7 de julio de 1847. Desde esa fecha, la Alta California quedó separada del territorio mexicano y desapareció la jerarquía católica tanto de la Baja como de la Alta California, porque el fondo, aunque legalmente mexicano, quedó sin administrador. Al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 para dar fin a la guerra entre los dos países, en el tratado se especificaba que México quedaba relevado de todas las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses en su contra antes de esa fecha. Cualquier reclamación que pudiese haber originado antes de la firma de ese dicho tratado quedaba cancelada para siempre. En 1850, la Iglesia Católica Norteamericana erigió la diócesis de Monterrey y 3 años más tarde la de San Francisco. Sus respectivos representantes, los obispos Amat y Alemany, presentaron ante el gobierno de Estados Unidos una reclamación contra México, solicitando de este el pago de los réditos del Fondo Piadoso de las Californias que ellos reclamaron como suyo a partir de 1842. A pesar de que los artículos 13º y 14º del Tratado de Guadalupe Hidalgo declaraban finiquitado todo motivo de reclamación en contra de México, y a pesar de que la erección de las diócesis norteamericanas había sido en 1850 y no en 1842, el gobierno de Washington decidió patrocinar la demanda. Con los años, dicha querella se sumó a otras, por lo que en 1868 se celebró una convención donde se acordó constituir una comisión mixta. El primer tribunal del arbitraje quedó integrado el 10 de agosto de 1869 y como árbitro se nombró a Sir Edward Thornton, ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en Washington. Los obispos de California se presentaron el 31 de marzo de 1870 ante la comisión mixta reclamando 3 millones de pesos, o algo más o menos equivalente a 52 millones de dólares del día de hoy. Argumentaban injuria por parte del gobierno mexicano por haber retirado la administración del fondo al obispo García Diego. En diciembre del mismo año, los prelados californianos, aconsejados por su abogado, decidieron olvidarse del capital y reclamar únicamente los intereses adeudados desde el gobierno de Santana. El fundamento de su reclamación era que el Fondo Piadoso de las Californias había sido propiedad de la Iglesia Católica de California y que ellos eran los sucesores del primer obispo mexicano, de acuerdo al derecho canónigo y al derecho internacional. El alegato lo centraron en que al separarse la Alta California del territorio mexicano, su iglesia dejó de pertenecer a la República Mexicana para pertenecer a la iglesia del nuevo país al que ingresaba. México debió oponerse desde un principio, ya que el asunto, objeto de las reclamaciones, era anterior a 1848 y además se había presentado extemporáneamente. Al hacerlo, tuvo que enfrentarse a los mañosos y enredosos argumentos de los clérigos californianos. Los comisionados mexicanos, Manuel Aspiros e Ignacio L. Vallarta, sostuvieron la falta de interés jurídico de la parte actora, que el fondo nunca fue propiedad eclesiástica y que conforme a derecho, los obispos reclamantes no eran sucesores del obispo mexicano. El laudo fue dictaminado el 11 de noviembre de 1875 en la ciudad de Washington, y como era de esperarse en lo que parecía una costumbre de aquel entonces en laudos internacionales donde se implicara un país anglosajón, el ministro inglés falló en contra de México, por lo que se dictaminó que México tenía que pagar la mitad de la cantidad reclamada por los obispos. El primero de 21 pagos parciales lo hizo el gobierno de Porfirio Díaz en 1877. Aunque México consideraba injusto el fallo en su contra, el presidente Díaz lo cubrió para lograr, junto con otras acciones, el reconocimiento de su régimen por parte de Estados Unidos. México liquidó las 21 anualidades en una sola exhibición para cerrar el asunto. Sin embargo, aun cuando las anualidades se pagaron, en 1891, nuevamente los obispos de California iniciaron reclamos por réditos caídos. Diplomáticamente, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se optó llevar el problema hasta la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya el 22 de mayo de 1902. Las cuestiones sometidas a la Corte por el secretario de Estado norteamericano, John Hay, y por el embajador de México en Estados Unidos, Manuel Aspiros, se redujeron a 2. Si la reclamación estaba regida por el principio de cosa juzgada, pues ya se había dado un fallo al respecto y México estaba cubriendo los acuerdos de este, y además de que si era justa la misma reclamación. Una y otra parte esgrimieron sus puntos ante 4 árbitros de nacionalidades diferentes a las suyas. El laudo del tribunal fue dictado el 14 de octubre de 1902 por unanimidad, nuevamente adverso a México, dictaminándose increíblemente que México tendría que hacer pagos a perpetuidad de esos intereses a partir del 2 de febrero de 1903.
Conforme a lo dictaminado, las anualidades se pagaron hasta el año de 1914, en que México se vio forzado a suspenderlos debido a la situación política interna, la Revolución Mexicana. La deuda se acumuló hasta 1967, año en el que el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz negoció la cancelación definitiva de ese injusto y leonino compromiso. En el informe de gobierno de ese año, anunció que, mediante el pago de $706,546, por fin quedó liquidada la vieja reclamación que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del llamado Fondo Piadoso de las Californias. Cierro cita. De esta manera, México se liberó del pago perpetuo de una renta anual a la que se le había condenado desde 1902 y dio término a las injustas reclamaciones, siendo el pueblo mexicano, a fin de cuentas, quien pagó todas las indemnizaciones reclamadas por los obispos de California, un fobaproa eclesiástico. Al final, la mala fe de los obispos quedó demostrada en el reparto del dinero, pues los menos beneficiados fueron los clérigos de la Compañía de Jesús, los exploradores originales de la Alta y Baja California y quienes sacrificaron sus vidas por la colonización de esa difícil región, además de ser los creadores originales del fondo, y quienes no recibieron ni un centavo por parte de los obispos. Irónicamente, el dinero que se recibió benefició más a los Estados Unidos, que además de arrebatar el territorio mexicano de lo que hoy es California, violar su propio tratado y apoyar a los clérigos de California, el dinero recibido pagado por el gobierno de Porfirio Díaz, equivalente a $26 millones del día de hoy, consolidó aún más la economía del estado de California, y de remate, casi como propina, el gobierno de Díaz Ordaz pagó casi $1 millón extra. Es decir, México perdió extensión territorial, pagó por el desarrollo económico de ese territorio arrebatado, y encima de ello, pagó nuevamente una cantidad nada despreciable. En una sencilla analogía, es como si un ladrón te roba tu auto, y no contento con ello, te demanda porque necesita unas llantas nuevas, y de paso le llenes el tanque de gasolina. Lo peor del asunto es que las cortes determinan que tienes que pagárselas, terminas haciéndolo, y el ladrón le vende el auto a un tercero. Así que los beneficiarios del fondo fueron al final personas que nada tenían que ver ni con el fondo, ni con el arbitraje. Eso, estimados amigos y amigas, es burocracia en justicia pura. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y compartan este sencillo video con sus amigos. Les invito también a que se suscriban si no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. También les invito a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar trayéndoles las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias.